tiempo de que tú y yo hablemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nosotros fuimos llamados a ser esa luz, no solamente brillar con nuestra vida, sino proclamar la palabra. El propósito de la vida es una vida con propósito. Así es. O sea, yo estoy viviendo, pero si no tengo ningún propósito en la vida, de nada me sirve la vida que estoy viviendo. Que tú llegues, que logres alcanzar el lugar donde Dios tiene para tu vida. El mundo está deseoso de que tú lo anuncies. Bienvenidos todos en esta noche a este podcast de Despertar o Despierta. Amén. Le damos la bienvenida a toda la audiencia que nos está mirando ahorita o la audiencia que nos va a mirar después. Y estamos empezando este segundo episodio acerca de el Dios invisible, cómo se mueve en un mundo visible. Amén. So, vamos a estar tocando este tema tanto como yo, la pastora Elizabeth, y juntamente con mi esposo, el pastor Samuel, la cual le voy a traer ahorita para que le dé un saludo. El Señor te bendiga, mi amado. Bendiciones. Feliz domingo. Espero que hayas tenido o estés teniendo un bendecido domingo aquí en la ciudad de Highland. Ha estado medio lluviosito, ¿verdad? Pero qué bendición que podemos tener la lluvia del cielo. Amén. Qué bendición que podemos tener esta hermosa agua. So, donde quiera que tú estés, que el Señor te bendiga en esta tarde. Y como lo dijo mi esposa, estaremos hablando acerca de despertar. El Dios invisible. Cómo se mueve ese Dios invisible. Cómo trabaja ese Dios invisible en un mundo visible. Amén. So, no sé si queremos empezar con una oración, pastora. Sí, claro que sí. Vamos a empezar a orar para iniciar este segmento, este episodio. Amén. Señor, gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, Señor, todo el tiempo. Y Padre, ponemos esta plática en tus manos, Señor, todo lo que vamos a tocar en este día. Señor, sabemos que para muchas personas eres un Dios que no se ve y por causa de eso no creen o su fe mengue, Señor, porque no pueden mirar con sus ojos lo que en realidad es verdadero. Pero hoy en esta noche, Señor, que tú abres nuestros ojos espirituales, que tú despiertas, Señor, ese otro lado que está en nosotros, la cual es nuestro espíritu, para poder entender este mundo espiritual. Sabemos que estamos en este mundo, Señor, terrenal, pero también existe una vida, Señor, más allá, una vida eterna, una vida que no se puede mirar ahorita en este mundo físico, pero que existe. Señor, abre a cada persona, hable nuestras vidas, Señor, que sea tú el que revela lo que el mundo necesita saber, la cual es mirar y entender al verdadero Dios, el Dios invisible, pero el Dios de poder, el Dios que creó todas las cosas, Señor. Que podamos, Señor, activar nuestra fe con oír tu palabra, Señor, que podamos despertar nuestro espíritu en este día, en este momento, para entender las cosas espirituales, este mundo, Señor, espiritual, donde tú habitas, pero que también tú habitas en este mundo terrenal, Padre. Así que te damos este tiempo, esta palabra, Señor, que es tuya. Y te damos las gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. So, vamos a iniciar en este día, vamos a dialogar acerca de este tema. Y sabemos que vivimos en un mundo visible, donde el ser humano se basa en lo que se ve. Todos los seres humanos se van en lo que miran, en el exterior, en el hombre, en la persona, en todo lo que está sucediendo, ¿va? Pero hay un Dios invisible que está obrando aún en medio del mundo terrenal, está trabajando detrás de la escena.
Y su poder no es limitado por lo que podemos ver. Así es, así es. So, hacemos una pregunta clave esta noche. ¿Cuántos de nosotros de verdad podemos reconocer la mano de Dios aunque no lo podemos ver? So, vamos a entrar en lo que es. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios moverse aunque no lo podemos mirar? Aunque no se puede tocar, podríamos decirlo así. ¿Cómo podemos mirar a ese Dios? ¿Cómo podemos reconocer a ese Dios que se está moviendo aunque no lo vemos? Como usted dijo en la introducción, el ser humano se basa por lo que mira, se basa por lo que está mirando, se basa por el carro, la casa, los lujos, se basa por el traje, por la ropa, se basa por, hay veces, tal vez el que se caiga una persona, y todo eso es visible. Pero ¿cómo podemos ver a un Dios invisible moviéndose en lo visible? Y esa es una gran pregunta. ¿Cómo reconocer o reconocemos la mano de Dios en un mundo que no... ¿Cómo es la pregunta? ¿Puedes reconocer la mano de Dios aunque no lo puedes ver? Y quiero hablar un poquito acerca, si me permite, un poquito acerca de lo que es la evolución. Quiero poner un poquito de lo práctico, de lo que está pasando en el día de hoy, de lo que se está enseñando a nuestros hijos, porque estamos hablando acerca de algo que no se ve y que de eso se creó la creación, de un Dios invisible, pero siempre la humanidad quiere poner otras cosas, otros pretextos, otras razones de la cual existe el mundo el día de hoy. So, ellos tienen su teoría, ¿verdad? De cómo existió las cosas, de cómo pasó las cosas, ¿verdad? Y esto va basado en la pregunta que cómo podemos reconocer la mano de Dios aunque no lo vemos. Aunque el mundo trata de explicar algo con su ciencia, aunque el mundo trata de enseñar algo, no, en realidad ellos no tienen una explicación que tiene un fundamento sólido. Amén. So, nosotros, basado en la palabra de Dios, la cual es nuestra fundación, el mundo se funde en su ciencia, en sus teologías, en lo que han encontrado, pero nuestra fundación es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que en el principio fue Dios. Y Él fue el que creó los cielos y la tierra. Amén. So, una forma como podemos mirar, y esto nos va a iniciar o movernos hacia nuestro primer punto. ¿Cómo sabemos? Pues por medio de la creación, por medio de la palabra que nos da evidencia, que nos dice cómo sucedió las cosas desde el inicio, ¿verdad? Y mirando todo lo que está creado y mirando que a pesar de que el mundo trata de llevarnos a evidencias que ellos sacan, ¿verdad? Pero en realidad no, la explicación de ellos no lo pueden explicar. La palabra de Dios es tan clara, la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios nos da tantas evidencias, incluso de los lugares donde estaba Jesús, incluso donde estaba su tumba, donde nació todo. Hay evidencias de que existe un Dios y que la creación no fue por una explosión, sino que fue creada por un Dios verdadero. Amén. So, nos lleva a nosotros al primer punto en esta noche acerca de que Dios es invisible, pero sus obras son evidentes. So, pastor, vamos a tocar más acerca de este tema. Mira lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Eso es lo que hace Dios, es lo que hizo Dios, es el Dios que hizo todo. No, antes de Él no había Dios, después de Él no existirá otro Dios. Él es el primogénito, Él es el que hizo la creación. Dice John MacArthur, dijo estas palabras: Cristo revela perfectamente al Padre. Aunque Dios es invisible, por su naturaleza, Jesús lo manifiesta de forma tangible y accesible al ser humano. ¿Cómo se manifestó Dios en medio del ser humano? A través de Jesús. Esa es una forma en que Dios se manifestó al ser humano.
En Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún todavía no me conocen. O sea, yo soy el mismo Padre. ¿Quieren ver algo que sea palpable? Véanme a mí, yo soy Dios. ¿Quieren ver algo que puedan tocar y que vean cómo moverse? Dice, tanto tiempo yo he estado con ustedes y no han reconocido y no han sabido que yo soy Dios. Es tremendo, amén. El Señor Jesús, amado hermano, o el Dios invisible se presentó al hombre para que fuera visible a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, no hay otra. Así es. So, una de las formas que podemos saber que Dios existe es a través de la creación. Así es. En el mundo de hoy, esa es una de las formas, la creación que nos rodea, incluso el ser humano, en cómo fuimos criados, en cómo trabaja nuestro cuerpo, todo de nosotros es milagroso de entender, de saber que hay un creador, de que algo existía, de alguien fuimos creados por alguien, amén. Y somos creados a la imagen de Dios. Somos perfectos. En sí, amado hermano, el ser humano, la creación de Dios es tan perfecta que imagínate, cuando tú te cortas, simplemente tu cuerpo se empieza a sanar por sí solo. Hay heridas dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, que no necesitan cirugía, sino que nuestro cuerpo solamente empieza a trabajar en él y a sanarse dentro de él. Fíjate, uno de los huesos que no se pueden soldar o que no se pueden poner yeso son las costillas. Y al final del día esa costilla vuelve a pegarse. Somos, amado hermano, tan perfectos por el Dios invisible que nos hizo a nosotros perfectos. Nosotros, la creación de Dios, amado hermano, somos el reflejo de Dios. Porque dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así es. Amén. Nosotros somos el reflejo de Dios, amado hermano, de ese Dios invisible. Somos ese reflejo. Entonces, ¿cómo podemos ver al Dios invisible manifestándose a través de cada uno de nosotros? Así es. A través de las flores, a través de los animales, a través de tu vida, a través aún de cómo la mujer puede dar a luz, cómo da a luz un hijo, cómo se produce ese niño, cómo empieza a crecer dentro del estómago. No lo miramos. Pero sabemos que está allí ese niño, sabemos que se va formando. Exactamente, no miramos cómo se va formando, pero dice Dios que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, algo que no se miraba. Y sale un día de la madre, o la madre da luz, y se mira lo que no se miraba, se hace visible. Así es, hay tantas evidencias en el mundo que nos enseña que existe un Dios. Una de las cosas maravillosas es el mar. Cuando vas a la playa, que las olas nada más llegan a un cierto punto. El sol que sale de la misma forma, ¿verdad? La luna, todo lo que existe en el mundo nos enseña, nos da evidencia que hay un creador creativo, un creador poderoso y un creador que tiene el control de todas las cosas. Amén. Y yo creo que en cada ser humano hay ese conocimiento de que existe un Dios. Yo en realidad creo, aunque hay personas que dicen que no existe un Dios, pero en realidad saben que hay alguien, hay algo más allá, aunque lo tratan de negar, pero en realidad cada persona tiene un anhelo o desea lo que es lo sobrenatural, porque eso ya es algo que está en nosotros. Porque fuimos creados por ese mismo creador, ese creador sobrenatural, ese creador invisible, pero a la vez tan visible en todo lo que vemos y tan presente con nosotros en cada momento, porque es algo que puso en nosotros, que es el mismo espíritu que vive en nosotros, en cada ser humano que nos da la vida, ¿verdad? Que fue allí puesto, soplado por Dios. Este es un tema muy importante, porque aunque hay muchas personas que tratan de negar, incluso el mundo mismo, la ciencia, siempre al final llegan a una evidencia que hay algo más allá de lo que pueden entender, y eso es que hay un creador, un Dios. Amén. Como la semana pasada hablábamos
de que el ser humano está deseoso, dentro de sí hay un clamor de todo ser humano que quiere llenar. El que tiene fama y se la pasa de escenario a escenario, cuando termina su show, cuando termina su concierto, llega a su camerino y se siente vacío, se siente que no tiene nada. Todo el mundo se fue y él se siente vacío. Y dentro de él hay un clamor que necesita llenar, y ese clamor, amado hermano, solamente lo llena con Dios. Y ese es el clamor, ese es el deseo que hoy Dios quiere despertar, una generación que esté hambrienta, una generación que esté apasionada, una generación que quiera de Dios, y ese vacío, la única forma, pastora, que lo vamos a llenar es a través de Dios, el Dios que se hace visible a través aún de las circunstancias que nos pasan, aún a través de las necesidades cuando Él nos responde. Aún sabes que ese Dios se hace visible con aquella persona que te mandó al hospital, que orara por ti cuando tú no tenías a nadie en que fuera a orar por ti. A ese Dios se hace visible aún con aquella persona que te estorbó en el tráfico para que tú llegaras un poquito más tarde y no pasaras un accidente en el camino. Sí. Ese Dios se hace visible, aunque hay veces como seres humanos no identificamos cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando, pero Dios está obrando en cada vida, en cada corazón. Aún, ¿sabes qué? En medio de las circunstancias difíciles de tu vida, Dios está allí obrando. Dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Hay circunstancias en nuestra vida, hay momentos difíciles en nuestra vida que pasamos o que vamos a pasar, y aunque no nos demos cuenta, Dios está allí, Dios se está haciendo presente en esa circunstancia, en ese momento. Dios está haciendo presente, ese Dios invisible está allí contigo a través del Espíritu Santo. Así es. Y yo creo que esto consiste mucho en lo que se llama la fe. Así es. La cual nos lleva a nuestro segundo punto, que la fe es lo que nos conecta con el mundo invisible donde Dios opera. Todo en realidad en esta vida requiere fe. Así es. Por ejemplo, si en la mañana cuando tú vas a trabajar o vas a salir en tu carro, tú tienes fe que tu carro va a prender. Tienes fe que al poner tu pie en el freno va a frenar. Así es. Todo en la vida tiene fe. Yo tengo fe que voy a llegar de mi casa a mi trabajo, de mi casa a mi escuela. Es fe que aunque todavía no lo ves que ha pasado, pero crees, te miras que ya estás ahí. Es lo mismo con Dios. La fe nos conecta con el mundo invisible, que aunque no lo veo o aunque todavía no ha pasado, pero yo sé que va a pasar, yo sé que es real. Imagínate, pastora, cuando Moisés estaba pasando por el desierto, o cuando estaba saliendo de Egipto, cuando él extendió su vara, que el Señor le dijo, extiende tu vara, y el mar se abrió en dos. Sí. Tenía que tener una cantidad de fe, una cierta fe, para creer que era Dios el que le estaba hablando. Porque a aquel loco se le ocurre extender la vara y el mar se iba a abrir en dos. Solamente a alguien que realmente ha escuchado la voz de Dios. Y muchas de las veces nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no actuamos o no, simplemente hay veces no oramos por una persona que Dios quiere sanar porque no aprendimos a escuchar y a tener esa fe en Dios. Y cuando tú, amado hermano, te enciendes, cuando despiertas tus oídos, despiertas tu mirada a que Dios es el que está en control, que Dios es el que está hablando, entonces tú extiendes tu mano en fe, tú oras por las personas en fe, así como Moisés extendió la mano y el mar se abrió. Cuando ellos tenían sed, golpeó a la peña. ¿A quién loco se le ocurre que va a salir agua de una piedra? Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Golpea la piedra. Y la piedra brotó agua, y en esa agua, amado hermano, se sació el pueblo de Dios. Es fe. La fe nos lleva a hacer cosas de locos. Así es. Y honestamente, si queremos una generación que está despertada, necesitamos una generación con fe, necesitamos una generación que camina, que mueve en lo sobrenatural, que no se mueve en el mundo físico, que no se mueve en lo que sus ojos están mirando a su alrededor, sino que cree en ese Dios invisible, que cree en ese Dios de poder, que aunque todavía no ha pasado las cosas, pero
al meditar, a tener nuestra fundación de la palabra, nosotros tenemos esa certeza, así como Moisés, tenemos esa certeza que cuando Dios nos habla, Dios va a hacer cosas maravillosas, milagrosas, pero esta generación necesita despertar su fe, necesita levantarse en su fe, necesita creerle a Dios con todo su corazón, necesita tener esa certeza. Y así como nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hay un comentario de un teólogo, Matthew Henry, que dice: la fe actúa como evidencia de realidades espirituales. Aunque no vemos a Dios, confiamos en su palabra y promesas como si ya estuvieran cumplidas. Eso en realidad, esa es la realidad de la verdadera fe. Aunque no podemos ver las cosas, pero confiamos en Dios, confiamos en las promesas de Dios, confiamos en la palabra de Dios como si ya estuvieran. Amén. Y esa es la generación, pastor, que necesitamos el día de hoy. Una generación que declara las cosas en existencia. Amén. Amén. Que cree las cosas antes de que pasa, que dé la palabra antes de que sucede. Eso en realidad, tener esa fe sobrenatural. Una de las cosas que yo estoy 100% segura, pastora, es que Dios va a levantar una generación de jóvenes que tienen fe. Así es. Y sabes, una de las cosas, joven, que tú tal vez nos vas a mirar o nos estás mirando en este momento, sabes, las personas que hicieron más grandes proezas en la Biblia son jóvenes. Dios utilizó los jóvenes, pastora, para hacer grandes cosas. David era un joven. José era un joven. Y fueron, Sadrach, Mesach, Abednego era joven. Daniel era joven. ¿Sabes qué? Dios quiere despertar una generación de jóvenes apasionada. ¿Por qué usa a los jóvenes Dios? Porque los jóvenes tienen la energía, tienen la fuerza. Amén. Porque los jóvenes, ¿sabes qué? Son rápidos para creer lo que los adultos o los ancianos no quieren creer. Pero los jóvenes hay una pasión de ellos. Cuando un joven se entrega a Dios, hay un poder sobrenatural en ese joven. Hay milagros, sanidades, prodigios, y Dios lo usa. ¿Sabes por qué? Porque cree en Dios con los ojos cerrados, cree en Dios, obedece a Dios. Y Dios hoy en día, en el año 2025, quiere levantar una generación de jóvenes apasionadas, con hambre, con deseos, con fe de creer lo que Dios está haciendo. ¿Sabes, pastora? Yo he mirado eso en los jóvenes, que hay un deseo de mirar cosas grandes. Y hay veces nosotros los ancianos o los adultos, puedo decir, amados hermanos, como ya hemos vivido tanto tiempo en el evangelio, y muchas de las peticiones que hemos tenido en Dios no las hemos recibido. Hay veces nuestra fe empieza a decaer, pero en los jóvenes hay una pasión, hay un deseo por conocerlo, aunque hay veces nosotros tenemos que irnos apuchando, pero ¿sabe qué? Llega el momento en que ese joven se arma, se viste de poder, de gloria, y cree en el Dios, aumenta su fe en Dios, y sabes que es utilizado de grande manera. Yo me apasiono con los jóvenes, pastora. Por mirar ese corazón de pasión, o ese corazón de querer ver cosas grandes en Dios. Amén. Y hablabas acerca de Moisés, y algo que miramos en la vida de Moisés es de que él tenía que entregar lo que Dios le había dado al próximo, la cual era alguien más joven, la cual era Josué. Pero Josué usó la fe. Así es. Porque Dios le dio una palabra. En Josué capítulo 1 miramos que Dios le habla a Josué y le dice: yo necesito que tú vas a llevar este pueblo, y necesito que seas esforzado y valiente, y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Imagínate nada más, una persona que después de haber ido un líder tan conocido, tan fuerte, que el pueblo ya había creído, ya había mirado a través de esa persona lo que Dios había hecho, y ahora Dios le dice: ahora te voy a pasar a ti esta responsabilidad, esta nueva jornada en tu vida. Josué tenía que creerle a Dios. Así es. Y tenía que esforzarse, valiente, y decir: ¿sabes qué?
Yo soy la próxima generación que va a llevar esta nueva generación a la tierra prometida. Yo le creo a Dios, voy a caminar con Dios, voy a hacer lo que me está diciendo en su palabra. Y miramos que Josué, a través de su fe, a través de creer la palabra de Dios, que él fue el hombre que llevó al pueblo de Israel en la tierra prometida. Así es. Y yo creo que hoy en día hay una generación que Dios va a levantar Josué, que le creen a Dios, que le tengan fe a Dios, que no van a tener miedo de la gente del pueblo, o no van a estar detenidos de lo que las personas dicen o lo que pueden hacer, pero van a caminar en esa dirección que Dios les está llevando y van a poner su confianza completo en Dios. Y sabes, no solamente Josué tuvo fe, sino agarró esa valentía. Así es. Porque llegó a un momento donde le dijo al pueblo, así como necesitamos una generación hoy en día, que le diga a los jóvenes, que le digan a sus amigos, mira, yo no sé a quién tú vas a servir, yo no sé en quién tú crees, pero yo he creído en Dios, yo he confiado en Dios, yo sirvo a Dios y yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y eso es lo que Dios está buscando en la generación de hoy. Está buscando gente, una nueva generación. Cuando hablamos una nueva generación, estamos hablando de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, amén. Pero empieza con nosotros, empieza un despertar en nosotros donde decidimos estar firmes en nuestra fe, donde decimos, ¿sabes qué? Yo creo esto de la palabra, yo creo en las promesas de Dios, yo he visto cómo Dios ha movido en mi vida, yo he visto cómo Él ha contestado oraciones y yo voy a seguir hacia adelante encendiendo y despertando otras personas de esta generación y las generaciones que había dos personajes, era Josué y Caleb. Sí, eran dos. ¿Quién fue al que Dios le dio el cargo, a Josué o a Caleb? A Josué. ¿Y sabes por qué se lo dio a Josué? Porque dice, y el joven Josué permanecía cerca del tabernáculo, cerca del lugar donde Dios estaba. Mientras que Moisés subía a hablar con Dios en la presencia de Dios, el joven Josué se permanecía allí en la presencia de Dios, allí cerca del tabernáculo, allí cerca estaba, nunca se despegaba. Moisés estaba allá con Dios y Josué estaba aquí. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, joven. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios te levante, si tú quieres que Dios haga proezas contigo, si tú quieres que Dios use aún para salvar tu familia, para salvar tus amigos, lo único que tú necesitas hacer es estar cerca de donde está Dios. Y el joven Josué, dice la palabra del Señor, permanecía cerca del tabernáculo, mientras que Moisés estaba allá. Dios utiliza a aquellos que están cerca de él. ¿Sabes? Hay veces queremos que Dios nos utilice, pero estamos tan lejos de él, y cuando estamos lejos de él no podemos escuchar la voz. Cuando tú estás cerca de una persona, como yo y mi esposa estamos hoy cercas, no necesitamos hablar fuerte. Aún hablando despacio nos escuchamos, pero cuando estamos hasta el otro lado, ¿verdad? Tenemos que gritarle para que nos escuche, y muchas veces ni nos escucha. ¿Qué quiero decirte con esto, amado hermano? Que tú tienes que acercarte a Dios para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Dios te está llamando en este tiempo. Dios quiere despertarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere, amado hermano, fortalecer tu vida. Dios quiere formar en ti el carácter del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo con todo mi corazón que este es el tiempo de una generación de jóvenes. Yo creo que este es el tiempo de una generación que Dios va a levantar, amado hermano, para hacer fuerte su iglesia hoy aquí en la tierra. Yo no sé si tú puedes decirle ahí donde tú estás. Yo no sé a ustedes a quién van a servir, pero yo en mi casa voy a servir a Dios. Yo no sé si tú, como estás allí, puedes decirle a tus amigos, sabes que es tiempo de que sirvas a Dios, es tiempo de que te acerques a Dios, es tiempo porque Dios viene por una generación despierta y avivada en él. Amén. Y esto nos lleva al próximo punto, porque estás tocando el punto, pastor, acerca de estar cerca de Dios. Y el tercer punto es: el Espíritu Santo es la manifestación del Dios invisible en nosotros y a través de nosotros. Es importante esa cercanía a Dios en oración, en la palabra, en la búsqueda de Dios. ¿Sabes, joven? Lo que más se necesita en este mundo es un hambre de las cosas de Dios. Afuera, en este mundo, hay hambre. Hay hambre, hay algo que el ser humano desea, y por eso lo buscan el alcohol, por eso lo buscan las muchachas en las fiestas, en las drogas, porque hay algo en ellos que desea mirar, que desea llenar.
Y por eso necesitamos jóvenes el día de hoy que están llenos de esa presencia. Una de las cosas que podemos mirar en la palabra es que estos jóvenes, Daniel, Josué, Caleb, estaban llenos de la presencia de Dios y tenían revelación de parte de Dios. Daniel era un joven que tenía revelación de parte de Dios, que él podía interpretar los sueños de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre, un joven que buscaba a Dios constantemente. Dice que 3 veces oraba al día. No sabemos cuánto tiempo tomaba, no sabemos si era rápido, si era mucho tiempo, pero la cosa es que tomaba todos los días tiempo en oración a Dios. Y él experimentó cosas sobrenaturales, porque una cosa que podemos entender, entre más cerca de Dios estamos, más nos va a hablar, más nos va a revelar, más nos va a aumentar nuestra fe, más nos va a enseñar lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Acuérdense que nosotros somos un vaso que el Señor necesita utilizar y Él está buscando vasos que están dispuestos, vasos que le buscan, vasos que toman el tiempo, el sacrificio, que se sacrificen, que se nieguen a sí mismos sus deseos, sus pasiones, todo lo que son y los entrega en mano de Dios para que Él a través de tu vida haga cosas a través de ti. Porque Dios necesita a nosotros para poder proclamar, para poder ser esa influencia, ese alcance a otras personas que necesitan ver. Y sabes, una de las formas, pastor, que Dios va a mirar a Dios o que el mundo va a mirar a Dios es a través de nosotros. Así es. Nosotros somos ese reflejo que el mundo necesita. Por eso necesitamos una generación que no tenga vergüenza, sino que están llenos del Espíritu Santo, que tengan esa convivencia con Él todo el momento. Amén. Que puedan escuchar la voz de Dios. Yes. O que quieran escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? En el tiempo de Elí, dice que la voz de Dios escaseaba. Yeah. Dios no bajaba y no hablaba. Elí estaba ahí en el templo, sus hijos estaban en el templo, pero Dios no bajaba y no les hablaba. Y por eso cuando Samuel escuchó la voz no sabía quién le estaba hablando. Y Elí aún en ese momento no entendía que era Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dejado de hablar. Pero Samuel tenía un corazón que amaba a Dios. Samuel era diferente a los demás jóvenes. Samuel era diferente a aquellas personas porque era diferente aún a los hijos de Elí. Samuel tenía hambre, tenía deseo. Era un joven que tenía la pasión de Dios. Y cuando Dios mira un corazón así, amado hermano, no te sorprendas que Él venga y te hable. Samuel. Yo no sé cómo tú te llamas, joven, pero no te sorprenda que Dios venga y te hable para comisionarte a hacer cosas grandes. Elí, el sacerdote, no entendía que era la voz de Dios. ¿Sabes qué? Samuel, ve y duérmete, no me estés molestando, yo ya estoy cansado. Y Samuel se iba y se acostaba. Samuel, otra vez Samuel se levantaba. Imagínate, esto es obediencia y reverencia. Amén. Esto es obediencia y reverencia. Oye, este viejo cómo molesta. No, él se levantaba. Elí, ¿para qué te puedo servir? Elí, heme aquí, ¿qué te sirvo? Yo no soy que te está hablando. Ve y duérmete. Otra vez escucha la voz. Samuel, va otra vez. Le dice Elí, ¿sabes qué? No soy yo, es Dios el que te está hablando. Cuando te hable, dime, heme aquí que tu siervo escucha. Entonces Samuel, cuando vuelve a escuchar la voz, entonces hubo alguien que le dijo, ¿sabes qué? No soy yo, es Dios. Es tiempo de que tú y yo, amado hermano, joven que tú estás mirando, empieces a escuchar la voz de Dios cuando Él te habla. Empieces a escuchar que Dios te está despertando en las madrugadas, pararte, irte a buscar su rostro, ir a orar, ir a clamar. Es tiempo de que Dios levante una generación que esté apasionada por Él. Es tiempo que Dios levante una generación que le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si nadie más quiere, Señor, aquí están mis manos. Si nadie más quiere, aquí está mi voz, Señor. Si nadie más quiere, aquí están mis pies. Yo quiero ir a hablar lo que tú quieres que yo hable. Heme aquí. Dios está queriendo despertar una generación que esté buscando la presencia de Dios, pastora. Amén, así es. Y sabes, pastor, lo interesante de los tiempos de antes, de los jóvenes de antes, eran de que ellos mismos escuchaban la voz de Dios. Hoy en día queremos escuchar la voz de Dios de todo el mundo. Así es. Y creemos estar conectados de esa forma, pero no. Cuando el Espíritu Santo de verdad está morando y guiando nuestra vida, sabemos escuchar la voz de Dios. Directo de Dios. La palabra de Dios dice que mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y es tiempo que esta generación no se basa en las voces, porque hay tantas voces allá afuera, hay tantas prédicas, tantas enseñanzas, tantas cosas que ofrece el mundo.
Y la juventud, la generación, la gente se está desviando porque en vez de enfocarse en lo que Dios está diciendo a ti, en vez de enfocarse en lo que Dios te está hablando a ti, estamos escuchando otras voces. Así es. Pero es importante, así como Samuel no solamente escuchó una voz, sino que él escuchó la voz directamente de Dios. Amén. Y él aprendió, él era un niño todavía y estaba aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios por él mismo. Y eso es lo que necesitamos en esta generación. Necesitamos jóvenes, hombres, mujeres que sepan ser guiados por Dios, que sepan ser guiados por el Espíritu Santo, que no se desvíen de las cosas o del propósito que Dios tiene. Porque ¿sabes qué, pastor? También el diablo no sabe hablar. Así es. Por eso tenemos que tener cuidado de qué voces estamos escuchando. Y esto me lleva a otro comentario de R.C. Sproul, que dice, el Espíritu Santo es quien nos hace conscientes del reino invisible. Él es el vínculo entre la realidad espiritual y nuestra experiencia diaria. Es por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, aunque no podemos ver a Dios, sentimos su presencia, somos guiados, consolados, corregidos y empoderados para accionar. Amén. Gloria a Dios. Es a través del Espíritu Santo. Así es. Es a través del Espíritu Santo que el Dios invisible se hace visible. Aleluya. A través del Espíritu Santo, a través de la manifestación de los dones, el Espíritu Santo en nosotros se hace visible el Dios invisible. ¿Sabes qué? Es tiempo, amada. Amén, amén, es amén. tiempo Amén. de que eso invisible se haga visible. Así es. Yo estoy tan sorprendido y tan es que en la expectativa de cómo Dios puede utilizar a sus hijos de una Aleluya. manera real, Yes. no con ciencia y ficción, no con manipulando las cosas, sino como Dios lo hacía en Hechos capítulo 2, que hacía milagros, hacía sanidades, la iglesia se llenó del Espíritu Santo, los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor que cuando Pedro iba caminando, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque era una generación que se había despertado, así es. una generación, pastora, que estaba llena del poder del Espíritu Santo, una generación, esa generación de los 12 discípulos que después hizo 120, que después hizo 3000, que después seguía creciendo por todo el mundo, y gracias a eso estamos nosotros aquí. Fue parte de una generación que se despertó, una generación que andaban pescando, pero que Dios los llama y los hace pescadores de hombres, una generación que andaba perdida, pero Dios los llama y se vuelven, amado hermano, la generación de la iglesia de Hechos capítulo 2 que llegó a todo el mundo. Dios hoy en día necesita levantar esa iglesia. Aleluya. Que se levante la iglesia de Hechos capítulo 2 en la ciudad de Highland, en San Bernardino, en Rialto, en California, yo no sé en qué estado tú nos vayas a escuchar. Así en México, en Michoacán, yo no sé en qué parte, en Chile, en donde quiera que tú estés. Dios necesita levantar una iglesia como la de Hechos capítulo 2, llena del poder del Espíritu Santo, para que se mueva su gloria. ¿Sabes qué? Dios está tan cerca de venir, pero Dios necesita que la iglesia se despierte. Dios no va a venir, amado hermano, por una iglesia dormida. Dios no va a venir por una iglesia que esté tibia. Dios no va a venir por una iglesia que esté peleando el hermano con la hermana, la hermana con el hermano, pedrada para aquí, pedrada para acá. No, Dios viene por una iglesia que esté ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Y una iglesia que está ardiendo en el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que hace? La gloria de Dios. Lo único que se manifiesta en una vida que está llena del Espíritu Santo es reflejar la misma presencia de Dios. Aleluya. Eso es lo que necesitamos, pastor, hoy en día. Necesitamos la gloria de Dios en nuestras iglesias. Necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Olvidémonos de estar perdiendo tiempo, iglesia, hermanos, joven, en lo que nos está escuchando, de lo que no importa. Hay almas que necesitan ser salvadas. Hay un Dios que viene pronto por su iglesia, y nosotros fuimos puestos para anunciar esa verdad, para brillar en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre, en medio de la incredulidad. Nosotros somos esa voz, y es importante como ministros, como líderes, como hijos de Dios, que nos levantemos y capturemos esa realidad de la cual estamos aquí en este mundo. Cada uno de nosotros, pastor, tenemos una asignación de parte de Dios. Tenemos una asignación de parte del Espíritu Santo. Solamente hay una forma
específica que tú puedes obrar para Dios. Hay un llamado sobre tu vida. No necesitas estar detrás de un micrófono, no necesitas tener un título para que el Espíritu de Dios obre, para que te despierte, para que te levante. Lo que necesitamos son gente que empieza una chispa para poder encender todo un bosque. Necesitamos gente que no están enfocados en lo que el diablo quiere distraernos, sino que estemos enfocados en el propósito en la cual estamos aquí, y eso es arrebatar las almas del diablo. Eso es decir la verdad. Eso es proclamar la verdad, la palabra de Cristo. Eso es que la iglesia sea llena de la gloria de Dios. No es posible que las iglesias estén, pastor, tibias. No es posible que las iglesias no tengan mover de Dios. No es posible que no haya bautismo del Espíritu Santo cuando fuimos llamados a ser llenados de Dios, a impartir esa presencia a otras personas. Pero ¿cómo lo vamos a impartir si nosotros estamos fríos, si estamos pensando en el problema, en el hermano, si estamos en contiendas, cuando nosotros tenemos que ponernos de rodillas y pelear por nuestra vida, pelear, entregar, rendirnos delante de Dios y decir: Señor, no se trata de mí, se trata de ti, Señor, así que dime, guíame a lo que tú quieres que yo haga en esta generación, en este tiempo, en mi vida. Aleluya. Dios está despertando una generación con que empiece con uno. Yes. Nada más necesita uno. Nada más necesita uno en tu iglesia. Nada más necesita uno en tu casa para que la gloria de Dios se manifieste, ¿sabes? Nada más necesita una sola persona que le diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Nada más necesita una persona que se llene del poder del Espíritu Santo para que todo a su alrededor cambie, ¿sabes? Porque tú eres esa luz, ¿sabes? Una luz, cuando se enciende, no solamente se alumbra así sola, sino esa luz alumbra todo lo que está alrededor de ella. Dios desea, Dios anhela, Dios quiere, amado hermano, despertar esa generación que brille y que alumbre a los demás. Dios quiere levantar esa generación que impacte a los demás, que haga la diferencia. Hemos estado hablando por los largos de los tiempos que simplemente queremos que los demás cambien, que los demás hagan las cosas, pero sabes que Dios desea que tú empieces a hacer las cosas. Dios quiere despertar a esa generación apasionada que vive por la presencia de Dios, pastora. Ese es el deseo de Dios. Y sabes, pastor, una de las maneras que la gente va a cambiar es a través de nosotros. Cuando ellos miran en nosotros esa llama que está quemando, esa llama que está encendida, eso es lo que los va a atraer, ¿verdad? Cuando tú miras un enciendo allá en las montañas, así como ha pasado en los últimos meses, enciendo aquí, enciendo allá en California, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Llama la atención de la gente. Cuando hay una iglesia encendida, cuando hay un joven encendido, cuando hay una persona encendida que carga el fuego, el poder del Espíritu Santo, eso va a impactar a otras personas. Y eso es lo que Dios necesita en esta generación, que se levanta personas con poder, que se levantan personas como Jeremías, que no pueden quedarse callados, sino que esté el calor del fuego de Dios en sus huesos, que no se pueden detener, que predican y proclaman lo que Dios está haciendo, lo que ellos están sintiendo. Eso es lo que miramos pasar con Pedro, cuando él se llenó del Espíritu Santo. En un día, 3,000 personas se convirtieron, creyeron. Eso es lo que sucede en una vida que está encendida, que está apasionado, que tiene hambre, una desesperación de que Dios obre a través de nuestra vida. Y no solamente eso, no nada más se trata, pastor, de que Dios me use. Se trata de que Dios me llene de su unción, que Dios me llene de su poder, porque Dios es el que hace una diferencia. Muchas personas saben hablar palabras bonitas. Muchas personas, así como en los tiempos de Jesús, decían, pues los fariseos hablan, había muchos hombres que sabían mucho de la palabra de Dios, pero cuando llegó Jesús, dicen, no solamente este hombre habla con entendimiento, sino con autoridad y con poder. Eso es lo que necesitamos en esta generación, que haya personas tan llenas de Dios, que tengan autoridad contra el diablo, que tengan autoridad contra la enfermedad, que tengan autoridad contra los demonios, que en nuestras iglesias haya sanidad, milagro, liberación. Esa es la verdadera ministerio de Jesús. No nada más es predicar, de ir a sentarme en una silla, no nada más es ir, siento la presencia de Dios y que está hablando a tu vida. No nada más es ir y presentar una buena presentación, no nada más es ir y cantar una canción bonita.
Jesucristo es ir y ser transformado. Para cuando yo salgo de ese servicio, cuando yo salgo de ese culto, yo voy y transformo la vida. Yo voy y transformo mi casa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi esposa. Yo voy y transformo mi escuela, voy y transformo mi trabajo. Eso es lo que verdaderamente es cargar la presencia, el fuego de Dios, un despertar en esta generación. Aleluya. Y eso es lo que Dios ha llamado a esta generación. Una generación que se despierte, una generación que no tenga miedo, una generación que no tenga vergüenza, una generación que esté dispuesta a pagar el precio, que esté dispuesta a arrebatarle las almas al enemigo. ¿Sabes? El enemigo nos ha tenido pasivos por muchos años. El enemigo tiene a la iglesia pasiva, calmada. ¿Sabes? Las iglesias están llenas, algunas, ¿sabes por qué? No porque están llenas de gente nueva, sino porque hay gente que brinca de un lugar a otro. Y por eso la iglesia se llenan. Pero yo te pregunto en esta tarde una pregunta: ¿cuántas personas te has ganado en el último año para Dios? ¿Cuántas personas les has hablado de Dios? ¿Cuántas personas han recibido al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Cuántas personas en la última semana, en el último mes, y de recuerdo a esta, ¿cómo se dice la palabra? De respecto a esta pregunta, tú te vas a dar cuenta qué tan encendido tú estás en Dios. Tú te vas a dar cuenta qué tan apasionado tú estás con Dios. De la respuesta a esa pregunta: ¿cuántas personas yo he ganado para Dios? ¿Sabe, pastora? Dios no dejó la iglesia para que la iglesia fuera y se sentara en un lugar bonito de luces, con buen sonido, con una buena alabanza. Dios dejó a la iglesia para arrebatarle las almas al enemigo. Y si nosotros como hijos de Dios no estamos arrebatando las almas del enemigo, estamos, hermanos, adormecidos por el mismo diablo. Estamos perdiendo el enfoque porque existe la iglesia. Dios ha dejado la iglesia para que nosotros hagamos el reino de Dios grande, no mi reino. A Dios no le importa si mi reino es grande. A Dios lo que nos ha dejado es para que Él sea grande nosotros. Y muchas veces nos preocupamos de que mi nombre sea grande, de que mi iglesia sea grande, de que yo esté en un púlpito grande. No, espérate, ese no es el verdadero enfoque. El verdadero enfoque es que Dios se haga grande, que tú reflejes a Dios y que lo hagas grande con cada palabra que tú digas, con cada testimonio que tú digas, con cada persona que tú le rebates al enemigo. Estás haciendo el reino de Dios grande. Y Dios quiere despertar a una generación que no se haga grande ellos, sino que hagan grande el nombre de Dios. ¿Por qué conocían a Dios? Porque el ejército, amado hermano, hacía grandes proezas. No, sino porque Dios hacía grandes proezas con el pueblo. Así es. ¿No? Así es. La gente que cuando el pueblo de Israel venía, tenían temor. Decía: estos son como una plaga que viene inundando, porque tienen al Dios poderoso. Y no era tanto por ellos, sino porque Dios los respaldaba. Cuando fueron a pelear y perdieron la batalla, dejaron el arca del pacto en no sé en qué parte, no me recuerdo en este momento. Y ellos fueron y pelearon y empezaron a perder. Y se regresaron. Dice: ¿qué está pasando? Si nunca hemos perdido ninguna batalla. Siempre hemos ganado. Se les olvidó que lo que ganaba la batalla era Dios, la presencia de Dios. Y dice: ¿sabes qué? Mandemos traer la arca del pacto y que venga y pelee. Lo fueron y la fueron a traer. ¿Y sabes qué pasó, pastora? Perdieron otra vez. ¿Por qué? Porque utilizaron el arca del pacto, la presencia de Dios, como un amuleto. Y sabes que cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú dejas la presencia de Dios y peleas batallas y sales a la guerra por tus propias cuentas, vas a perder. Pero cuando tú te despiertas en el Espíritu y sabes que es Dios, sabes que la gloria es de Dios, que el que merece honra es Dios, el que te hace grande es Dios, el que merece todo honor es Dios. ¿Sabes qué? Y tú dices: yo menguo, Señor, para que tú crezcas en mí. Dios necesita, o el hombre necesita despertarse. Pastora, Dios necesita despertar una generación. El hombre necesita despertarse para alcanzar lo que Dios tiene en este tiempo para cada uno de nosotros. Yo creo que lo que más que nada el Señor nos está llamando a un corazón rendido, a un corazón humillado delante de Él en estos tiempos, porque honestamente aún la palabra de Dios dice que el amor de uno va a incrementar, y que el amor de muchos se va a enfriar hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Y hemos mirado eso, que como muchas personas se dejan guiar
guiar por voces, como dije antes, se dejan guiar por el enemigo. El enemigo lo que quiere es secar, es callar la iglesia, pero necesitamos aún en medio de esos tiempos levantarnos más que nunca y que la presencia de Dios inunde nuestra vida, inunde nuestras iglesias. Cada servicio debería ser un día de presencia y gloria de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia en una vida, la presencia de Dios. So, para cerrar esto, para dejarlos, ¿verdad?, con hambre para el próximo episodio, vamos a dejarles con unas declaraciones de fe, amén, de lo que hemos basado en este día. Número 1, que aunque todavía no lo he visto, ya sea el promesa o el cumplimiento, Dios está obrando, amén. Dios está obrando. Número 2, el poder del Dios invisible se está manifestando en mi vida. ¿Cuándo lo pueden decir? Gloria a Dios. Yo declaro que está manifestando en mi vida. Yo declaro que desde el día de hoy el Espíritu Santo va a empezar a inundar mi corazón. Voy a tener un hambre, una búsqueda de Dios. Y número 3, yo camino por fe y no por vista. Caminamos por lo que Dios ha prometido. Caminamos basado en lo que Dios ha declarado. No por lo que nuestra circunstancia nos dice, sino por lo que la palabra de Dios ha dicho en nosotros. ¿Sabes una cosa que puedes hacer para derrotar al enemigo? Es declarar las cosas que no son como si fueran. Amen, cuando Él dice, tú no puedes, tú dices, yo todo lo puedo en Cristo. Cuando Él dice, tú no fuiste escogido, tú dices, Dios desde antes me conoció, desde la vientre de mi madre. Cuando Él dice, tú no sabes hablar, tú dices, Dios es el que me da el poder como el hacer las cosas. Cada vez que el enemigo trata de detenerte a ti como el parte de la iglesia, porque acuérdate que tú eres la iglesia. No es el edificio donde tú te habitas, donde tú te reúnes. No es las personas que te rodean, sino es en cada lugar que tú estás. Así como nosotros estamos aquí, nosotros estamos siendo la iglesia. Ahí donde tú estás en tu casa, donde quiera que te encuentras, tú eres la iglesia. So, cuando el diablo quiere venir a susurrarte, ya sea a través de personas o a ti mismo, tú le dices lo contrario. Y te hemos dado unas declaraciones de fe que va a combatir contra el enemigo. La palabra de Dios dice que hay que someternos a Dios. Someternos pues a Dios, resistir al diablo, la cual es lo que estoy diciendo. Resiste la palabra, resiste lo que Él está diciendo, resiste de cómo Él te está tratando de parar. Y dice que Él huirá de nosotros. So, donde hay un corazón rendido, donde hay un corazón sometido, y cuando resistimos, el diablo no puede estar. El diablo no puede permanecer porque Él no tiene poder sobre nosotros. El único que le da poder es tú y yo. Pero si tú te sometes a Dios, si tú te sometes a su palabra, si tú te mantengas en fe, si tú no te basas en los demás, en las voces de los demás, sino que te permaneces en la palabra de Dios, no hay diablo, no hay potestad, no hay persona, no hay ninguna cosa que venga en tu contra, porque va a salir cosas en tu contra. Pero Dios nos ha dado el poder para vencer. Amén. Así que, amado hermano, despierta. Despierta, despierta, joven, despierta, despierta. Dios está llamando a despertar a su iglesia. Una iglesia que se levante con poder y gloria. Una iglesia que no esté dormida. Una iglesia que esté apasionada. Una iglesia que no esté cabizbaja, sino una iglesia que conquiste. Dios viene por una iglesia que conquiste. El tiempo del pesadez, el tiempo de la calma, el tiempo de estar pasivo se ha terminado, hermano. Dios está despertando una generación. Y Dios va a despertar una generación que esté lista para pelear, que esté lista para conquistar. Sabes, nada en la vida se conquista sin pelea. Nada en la vida, ningún territorio puedes conquistar si no hay una pelea. El pueblo peleó y conquistó. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Es tiempo, pastora, que esta generación se levante, se despierte. Esta generación apasionada. Nuestros antepasados ya hicieron su trabajo, amados. Es nuestro tiempo de empezar
empezar a actuar, es nuestro tiempo de empezar a trabajar. Aleluya. Y tiene que empezar con nosotros. Yes. Amén. Tiene que empezar con nosotros. Yo voy a decir esta palabra y aunque ofenda, pero tiene que empezar en el liderazgo. Yes. Si el liderazgo está apagado, si el liderazgo está muerto, si el liderazgo, amado hermano, está pensando en tantas cosas, menos en aprender, menos en vivir la presencia de Dios, ¿sabes qué? Nada va a pasar en nuestras iglesias. Así Pero es. cuando Dios empieza con el liderazgo, porque dice la palabra del Señor que la unción empieza desde la cabeza y baja hasta los pies. Aleluya. ¿Sabes qué? Es tiempo, aún como nosotros como pastores, encendernos en el poder del Espíritu Santo para ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Como decía pastora la semana pasada, las iglesias están tan pequeñas, las iglesias están tan pocas, hermanos, para toda la gentillal que hay allá afuera. La barca está tan pequeña, ¿sabes? Para mirar todo lo que Dios va a hacer. Las barcas están tan pequeñas para tanto pez que Dios va a mandar a las iglesias. Yo lo creo, pastora. Hay tanto pez que Dios va a mandar a las barcas, que Dios va a mandar a las iglesias, que las iglesias van a tener que expandirse. Dice la palabra del Señor, extiende las cortinas, las estacas, extiéndelas, porque viene un mover del Espíritu Santo, viene un crecimiento. Yo no sé usted, pastora, pero yo creo que viene un crecimiento de la presencia de Dios, llenando primeramente los que ya estamos. Y cuando llene lo que ya está, va a venir la gente, y nosotros que ya estamos llenos, vamos a impartir lo que ya está dentro de nosotros. Así es. Dios está despertando una generación. Yo no sé en dónde tú nos estás mirando ni quién tú eres, pero déjame decirte esta palabra. Dios va a derramar gloria allí donde tú estás. Dios va a derramar su presencia allí donde estás. Yo no sé si ustedes lo creen o no lo creen, pero yo lo creo y lo confieso. Dios va a derramar gloria a tu iglesia, a tu ministerio. Dios va a derramar gloria a tu familia. Dios va a despertar una familia que se levante con poder. Lo mejor de Dios está viniendo, lo mejor de Dios está entrando. No es porque yo lo digo, sino porque dice la palabra del Señor que Dios va a levantar una generación apasionada por Él, una generación que se despierte, una generación que pelee la buena batalla, una generación no tan solamente que pelee, pastora, una generación que conquiste. Una generación que conquiste, porque una cosa es pelear y otra cosa es conquistar. Dios está levantando una generación que va a conquistar lo que no había sido conquistado en todo este tiempo pasado. Dios está levantando esa generación. Si tú lo crees, amado hermano, pon un like, pon un comentario y di: Señor, yo recibo esa palabra porque es para ti, específicamente es para ti. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu ministerio, y te vas a acordar de este día, el 4 de mayo. Te vas a acordar que Dios te dio una palabra poderosa de despertar, y Dios empezó a despertar tu vida primeramente, después tu familia, después los que están a tu alrededor, porque ese es Dios, pastora. Aleluya. Amén, amén. So, vamos a seguir en estos temas en los próximos en semanas. Amén. Estamos hablando temas interesantes y que llegan al punto de despertar esta generación. Así como dijo el pastor, en realidad creemos que viene algo a este mundo, a esta iglesia, pero tiene que empezar con nosotros. Amén. So, no nos perdemos el mover, el fluir, sino hay que meter en ellas. Hay que dejar lo que era y estar en ahorita y en donde el Señor nos va a llevar. Amén. So, ¿por qué, pastor, no nos cierra con una oración? Y así como estabas declarando sobre las iglesias, a lo mejor va a haber ministros, líderes, personas involucradas en las iglesias, maybe que están confundidas o están batallando, ¿verdad? Con su generación, con los jóvenes. Solamente el Señor sabe la necesidad, pero ¿por qué no declaras esa palabra? La cual es una palabra profética que nosotros estamos declarando de bendición de lo que estamos hablando. Amén. Señor, en esta tarde, gracias, Señor. Señor, declaro esta palabra, Señor, sobre cada ministro, sobre cada pastor, Señor, gracias, sobre cada líder de alabanza, sobre cada líder de Ujier, sobre cada líder, Señor, de jóvenes, sobre cada líder que se ha levantado en la iglesia, Padre. Declaro, Señor, que se despiertan en ti, Dios. Gracias, declaro, Señor, que la gloria tuya inunda, Señor, sus ministerios. Declaro esta palabra profética, Señor, sobre sus vidas, Señor, que los últimos días, como dice tu palabra, tu gloria se derramará sobre toda persona, Padre. Señor. Declaro que cuando ellos empiecen a orar por las necesidades, Señor, empiecen a mirar en ese momento el cambio, el enfermo sanado, el cojo caminando, Señor, el ciego mirando, el mudo hablando, Padre. Declaro que tú despiertas, Señor, esta generación, Señor, gracias, y que lo respaldas con poder y con milagros, Señor, así como oraban los discípulos, Señor, que cuando prediquemos tu palabra, Señor, aún
ni siquiera, Señor, poner la mano por los enfermos, Señor, y empiecen a ser sanados, Señor. Aquel cojo empiece a danzar y a brincar en tu presencia, el sordo empiece a oír, el ciego empiece a mirar, Señor, el que tenga cáncer sea sanado, Señor, el que tenga azúcar, Señor, su azúcar sea puesta a niveles, Señor, normales, Padre. Declaro que mientras que ellos predican su palabra, Padre, mientras que ellos predican tu palabra, Dios, milagros empiezan a acontecer, Señor. Desato unción sobre sus vidas, Señor. Desato todo lo que ha estado atado, Señor, y que no ha permitido que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas, en sus ministerios, Señor, en su intimidad contigo, Padre. Ahora declaro, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, que viene una fuerte unción, Señor. Viene una presencia grande sobre sus vidas, Señor. Viene un mover de tu Espíritu Santo, Señor, en las iglesias que tú les has dado, Señor, en los ministerios que tú les has dado, Señor, en donde quiera que nos escuchen con sus familias, Padre. Declaro que aun cuando tengan, Señor, sus tiempos familiares de oración, Señor, la gloria tuya empieza a moverse, Padre. El mover de tu Espíritu Santo empieza a moverse, Señor, ahí en los hogares, Padre. Que sean hogares fuertes, firmes en ti, Padre, para que su iglesia sean fuertes, Señor, en ti, Padre. Declaro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que lo mejor de ti está entrando, Señor, a cada vida, a cada familia, Señor. Que esta generación se levanta con poder y con gloria. Que esta generación se reviste del poder del Espíritu Santo, el fuego. Que esta generación se llena, les das hambre de ti, Señor, hambre de tu presencia, hambre de tu palabra, Señor. Despiertas una generación, Señor, con hambre, una generación con hambre, Señor, una generación llena de tu Espíritu Santo. Que entre más te busquen, más hambre, Señor, tengan de ti. Que entre más te busquen, Señor, más te conozcan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Declaro esta palabra, Señor, y te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo primeramente en nuestra vida, segundamente en tu iglesia, Padre, y todo lo que seguirás haciendo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy a ti la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, y decimos amén, aleluya. Amén, así sea. Gloria a su nombre. Bueno, vamos a concluir en esta noche con esta palabra, pero vamos a seguir en las próximas semanas como el Espíritu Santo nos guíe, amén, para levantar esta generación, y no solamente esta generación, sino las iglesias del día de hoy, en ese nuevo despertar. Amén. Si tú conoces a personas que están dañadas de su corazón, que alguien les ha hecho un daño físico, emocional, ¿sabes qué? Te invitamos que vayas a nuestros podcasts anteriores. Estamos hablando acerca de la restauración, raíces y alas, amén. Ahí búscalo en el podcast, amén. El podcast sí, en el Facebook o en YouTube tenemos podcast donde estamos poniendo estos temas acerca de la restauración cada miércoles a las 7 p.m. Así que si tú nos haces el favor de compartir este mensaje con alguien, será de mucha bendición, tanto para ellos como para nosotros, para seguir expandiendo el reino de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté contigo donde quiera que estés. Y muchas gracias a aquellos que estuvieron allí juntamente con nosotros, pastor, el día de hoy. Amén. Y también quiero dar otro anuncio. Si te ha gustado estos temas, hemos hecho hasta ahorita 2 episodios, pero también vamos a estar haciendo un podcast acerca de despertar, pero que se llamará Awaken, un podcast completamente en inglés. Amén. So, si tus jóvenes y tus hijos y personas que conocen entienden más lo que es el inglés, también estaremos haciendo un tercer programación, amén, que estará pronto el promo video de eso, de lo que va a estar sucediendo. Amén. So, seguimos creyendo a Dios por cosas grandes. Sigue declarando la palabra de Dios sobre tu vida. Sigamos sometiendo, resistiendo al diablo para que él huya de nosotros y cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga y los vemos pronto. Tiempo que la iglesia el día de hoy se levanta y proclama el poder de tu testimonio. Es tiempo de que tú y yo hablemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nosotros fuimos llamados a ser esa luz, no solamente brillar con nuestra vida, sino proclamar la palabra. El propósito de la vida es una vida con propósito. Así es. O sea, yo estoy viviendo, pero si
no tengo ningún propósito en la vida, de nada me sirve la vida que estoy viviendo. Que tú llegues, que logres alcanzar el lugar donde Dios tiene para tu vida. Él mismo está deseoso de que tú lo anuncies,